Pablo jamás caminó junto a Jesús, nunca escuchó sus parábolas en persona, y aún así terminó moldeando la fe que cambió a Occidente. Y si el cristianismo que conoces no nació directamente de Jesús, sino de la interpretación de un hombre que dijo haberlo visto en una visión, quédate hasta el final, porque aquí vas a descubrir la diferencia más incómoda y fascinante de toda esta historia. Un mensaje judío que no parecía fundar una nueva religión. Cuando miras al Jesús histórico desde una lectura crítica, lo primero que salta a la vista es que no aparece como fundador de una religión separada del judaísmo. Jesús predica entre judíos, habla de la ley, discute con maestros de su tiempo y se mueve dentro del mundo religioso de Israel. Su lenguaje gira alrededor del reino de Dios, la justicia, la compasión, el arrepentimiento y la transformación moral. No se presenta como arquitecto global, sino como voz profética en una tradición. Una mirada como la de Spinoza obliga a leer los textos sin obediencia, viendo contextos e intereses. Así, Jesús parece un reformador espiritual, no un creador de dogmas. Esto cambia todo. Si Jesús priorizó la conducta y la vida justa, ¿cómo el mensaje se centró casi completamente en su muerte, resurrección y divinidad? Pablo entra en escena sin haber conocido a Jesús. Aquí aparece el dato que incomoda a muchísimos. Pablo no fue uno de los discípulos que acompañaron a Jesús durante su vida pública. No estuvo en Galilea oyendo sus sermones, no compartió con él los momentos decisivos y no recibió de primera mano sus enseñanzas cotidianas. Su autoridad nace después, a partir de una experiencia visionaria que él interpreta como un encuentro con Cristo resucitado. Y justo ahí comienza la ruptura. La contribución de Pablo es crucial. Su mensaje no se basa en recuerdos directos de Jesús, sino en revelaciones y reinterpretaciones, actuando como el gran organizador del significado posterior de la historia. Esto plantea una duda. ¿Transmite la enseñanza de Jesús o levanta una nueva doctrina? Spinoza invitaría a desconfiar de esta autoridad basada en visiones internas. Pablo, bajo este filtro, se ve como el rediseñador que universalizó una predicación local. Del Jesús ético al Cristo teológico. Uno de los contrastes más potentes está en el centro mismo del mensaje. En los relatos más antiguos sobre Jesús, el foco suele estar en cómo vivir. Amar al prójimo, perdonar, corregir la hipocresía, defender al vulnerable, vivir con humildad y prepararse para el juicio de Dios. En cambio, en Pablo el centro se mueve con fuerza hacia otra parte. ¿Quién es Cristo? ¿Qué significa su muerte y cómo su resurrección cambia el destino de la humanidad? El cambio es radical. Se pasa de la enseñanza moral a la fe en el acontecimiento salvífico y el sacrificio redentor. Esto implica un giro tan grande que los críticos lo ven como una reinvención. La perspectiva spinociana señala el paso del maestro concreto al símbolo cósmico. Jesús como profeta maestro es transformado por Pablo en una figura teológica central. La religión se centra menos en lo que Jesús enseñó y más en lo que Pablo afirma que Jesús significa. Una diferencia sutil pero crucial. La fe reemplaza a la ley y ahí nace la revolución. Otro quiebre decisivo está en la relación con la ley religiosa. Jesús discute interpretaciones, denuncia abusos y pone el corazón por encima del ritual vacío, pero sigue hablando dentro del horizonte judío. Pablo llevó la justificación más allá, postulando la fe sobre las obras de la ley. Esto creó una nueva comunidad independiente del marco identitario judío. Fue una revolución que liberó el mensaje de las marcas tradicionales del judaísmo, permitiendo su expansión a los no judíos. Mientras que para algunos esto fue liberación, para otros deformó la intención original. Spinoza lo vería como un cambio en el núcleo de interpretación de una tradición. Por ello, a Pablo se le considera el verdadero inventor del cristianismo histórico. Cambió su estructura y lenguaje. Ya no se trataba solo de vivir como Jesús enseñó, sino de creer como Pablo explicó. La visión de Damasco, experiencia mística o nueva autoridad. Pocas escenas han marcado tanto la historia religiosa como la conversión de Pablo camino a Damasco. Una visión, una voz, una caída, una misión. El problema desde una lectura racionalista no es que la experiencia exista, sino el peso gigantesco que se le concede. Porque sobre esa vivencia personal se apoya buena parte de la autoridad de quien luego definirá la orientación doctrinal de millones de personas. Aquí la sospecha filosófica se vuelve inevitable.
Spinoza desconfiaba de las interpretaciones que convierten experiencias subjetivas en verdades absolutas para todos. Para él, la imaginación puede ser poderosa, conmovedora y hasta transformadora, pero no por eso se vuelve prueba definitiva. Y si aplicas ese criterio, la visión de Pablo deja de ser una garantía y se convierte en un punto debatible. Eso cambia el tono completo del relato. Ya no estás ante una transmisión transparente del mensaje de Jesús, sino ante una reinterpretación nacida de una experiencia interior que luego se volvió norma colectiva. Y eso es impactante, porque significa que la base del cristianismo paulino no sería tanto la memoria directa del maestro, sino la lectura que un hombre hizo de un acontecimiento visionario. Ahí está una de las grietas más profundas de toda esta historia. El choque silencioso entre Pablo y los primeros seguidores. Muchas veces se presenta el nacimiento del cristianismo como una cadena ordenada y armoniosa, pero una lectura atenta muestra tensiones reales entre Pablo y los primeros seguidores de Jesús. Los discípulos originales venían de un entorno judío, con prácticas, símbolos y límites muy concretos. Pablo, en cambio, empuja hacia una apertura radical a los gentiles y hacia una comprensión mucho más universal del mensaje. Esa tensión no es un detalle secundario. Revela que desde el comienzo había distintas maneras de entender quién fue Jesús y qué debía hacerse con su legado. Unos parecían más ligados a la continuidad con el judaísmo. Pablo empujaba con fuerza hacia otra dirección. Y cuando dos visiones chocan, la que termina imponiéndose no siempre es la más original, sino la más expansiva, la más adaptable y la mejor articulada. Eso es justamente lo que hace tan poderosa la figura de Pablo. No necesitó haber convivido con Jesús para convertirse en su intérprete más influyente. Mientras otros conservaban memoria, él construyó el sistema. Mientras otros protegían una herencia, él diseñó una fe capaz de cruzar fronteras. Por eso, cuando se dice que Pablo inventó el cristianismo, la frase no apunta necesariamente a una falsificación total, sino a una transformación tan profunda que el resultado terminó pareciendo algo nuevo. Spinoza no ataca solo la religión, ataca la ceguera. Lo más provocador de todo esto es que Spinoza no entra únicamente a discutir a Pablo o a Jesús. Va más al fondo, ataca la costumbre de aceptar relatos sagrados sin análisis, como si pensar fuera una amenaza. Su apuesta es otra: leer, comparar, separar emoción de argumento y distinguir historia de teología. Y eso aplicado al cristianismo produce una sacudida tremenda. La pregunta ya no es solo quién tuvo la razón, sino qué pasa cuando una tradición deja de examinar su propio origen. Porque en ese momento, las interpretaciones posteriores pueden volverse intocables, incluso si se alejaron del punto de partida. Spinoza obliga a romper ese hechizo. Obliga a preguntar si seguimos a Jesús, a Pablo o a una mezcla de ambos que el tiempo convirtió en verdad oficial. Esa es la parte más incómoda, pero también la más fascinante. Tal vez el cristianismo no nació de un solo acto fundador, sino de una batalla de interpretaciones. Tal vez Jesús sembró una enseñanza ética y Pablo levantó sobre ella una estructura de alcance universal. Y si eso es así, entonces la gran discusión no terminó hace siglos. Sigue viva, y cada persona que se atreve a mirar de frente esta diferencia vuelve a abrirla. Hoy viste una idea que sacude todo. Jesús pudo haber sido el punto de partida, pero Pablo habría sido el gran constructor de la fe que dominó la historia. Y ahora viene la pregunta más fuerte de todas. ¿El cristianismo sigue más cerca a las enseñanzas de Jesús o la interpretación de Pablo? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios, porque aquí el debate apenas comienza. Y si te gustó este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más contenidos como este. Nos vemos en la próxima ocasión.